Listo. Buenas tardes con todos. Bueno, en la clase de hoy día vamos a hablar ya un poquito de una patología que también es, en cierta manera, muy común. En realidad es un grupo de patologías. Vamos a hablar un poco de lo que son hemorroides, fístulas perianales, fisuras y otras lesiones que hay en el ano. Y también de toquecito vamos a tocar algo que probablemente lo vean en neonatología, pero cuya parte de la resolución es quirúrgica, como son las famosas malformaciones anorrectales. Vamos a tocarlo así muy ligeramente en realidad. Cuando en las historias se encuentren las abreviaturas MAR, o sea MAR, se refiere a malformación anorrectal. Y de las malformaciones anorrectales, probablemente esta clasificación sea la que ustedes más van a usar, la clasificación de Levy-Gross, y clasifica en 4 tipos, 1, 2, 3, 4. Las malformaciones anorrectales se ligan mucho a muchos síndromes, ¿no? Normalmente cuando ustedes vean un niño, un recién nacido que tiene Down, por ejemplo, probablemente encuentren otras cosas más, porque estos niños vienen, como diríamos, lamentablemente en paquetes, ¿no? Tienen malformaciones cardíacas, malformaciones anorrectales, digestivas, etc., ¿no? Entonces, la van a sospechar en pacientes que de por sí ya tienen otros síndromes más. Entonces, y de hecho, en cualquier paciente que ustedes cuando hagan neonato, cuando hagan ginecología, van a ver cómo es la atención del recién nacido. Y dentro de la evaluación del recién nacido, aparte de su agar, de sus maniobras de Ortolani, Barlow y otras más que van a conocer, una de ellas también es evaluar qué tan permeable está el ano, porque en algunos casos de pacientes se van a presentar estas malformaciones. Pues como ven ustedes en el dibujo, pues las malformaciones van a ser de 4 tipos, dependiendo pues de la gravedad, digamos, ¿no? Una de ellas, que probablemente sea la más benigna, digamos, de todas, es en las cuales el ano y recto están permeables, pero existe una estenosis en el ano, o sea, como que está más cerradito, digamos, de lo normal, y eso puede generar de que el paciente no tenga signos y síntomas muy precoces, sino pasen algunas horas o incluso días para tener algún grado, digamos, de distensión abdominal, de, entre comillas, una pseudooclusión, ¿no? Normalmente el recto pues debería estar de un calibre normal, pero a veces, como dice ahí, se estenosa más de lo normal, y eso hace de que el paso de las heces del contenido fecal no sea pues el ideal, entonces poco a poco se va reteniendo, y por eso es que varios días después el paciente se va a comenzar a distender y a veces va a hacer deposiciones con cierta dificultad. Digamos que eso sería lo más benigno, digamos. Una cosa que ustedes van a poder solucionar en vuestros puestos o centros de salud es el tipo 2, en el cual existe en el ano, como ustedes pueden ver acá, todo el tubo digestivo está completo, pero a nivel del ano existe una membranita. Ustedes se van a dar cuenta porque es un paciente igual, que no tiene signos y síntomas muy precoces y que en cuestión de horas el paciente se va a comenzar a distender, y cuando ustedes evalúan el ano van a ver de que en el ano se hace como un globito que se quisiera inflarse, ¿no? El paciente está empujando probablemente y sale como una membranita, ¿no? Entonces una persistencia de la membrana es justamente el tipo 2, y cuando veamos en la siguiente diapositiva van a darse cuenta que a veces uno puede solucionar fácilmente eso. Si tú ves la membranita que está ahí, pues agarras una pinza Kelly, como que lo perforas nada más, como un globito que se infla, ¿no? Lo que tienes que hacer es perforar a la mala y romper un poquito la membrana, y después de eso va a comenzar a salir el contenido intestinal, ¿no? Ya en el tipo 3 y en el tipo 4 son las típicas malformaciones propiamente dichas, en las cuales el tratamiento va a ser netamente quirúrgico, ¿no? Como ven ustedes, en el tipo 3, el recto termina en un fondo de saco con ano imperforado, ¿no? Y de hecho, todos conocen al tipo 3 como ano imperforado. No existe ano en otras palabras. Ustedes revisan
Y en vez de tener el anito todo fenocidito ahí, simplemente ahí está tapado, no existe. ¿Ya? Y en el tipo 4 es un ano totalmente desarrollado, pero cuando uno hace un tacto rectal a veces, uno encuentra que existe más arriba un stop, ¿no? Porque no va a haber comunicación entre el recto y el ano, va a haber una zona en la cual no existe intestino. Entonces, en base a eso, ustedes van a tener, como estamos hablando, algunos signos y síntomas para cada situación, ¿no? Por lo general, como les decía, el diagnóstico se efectúa después, en las horas posteriores al nacimiento. En algunos casos, como les decía, no solamente hay malformación anorrectal, sino también algunas malformaciones asociadas. Y es muy común encontrar fístulas que van desde el recto hacia la vagina, o hacia la uretra, o hacia el periné. O sea, comunicaciones. ¿Qué era fístula? ¿Se acuerdan? Era una comunicación anormal entre dos epitelios, ¿no? Entonces, a veces, como restos embrionarios, existen fístulas, en este caso recto vaginales, recto vesicales, y el paciente o la paciente, en este caso, en vez de hacer deposiciones a través del ano, como no existe, o tiene alguna situación, va a comenzar a hacer deposiciones a través de la vagina, ¿no? En algunos casos, o a través de la uretra va haciendo deposiciones, ¿no? En vez de salir una orina así clarita, normal, como la que conocemos, sale meconio. ¿Se acuerdan? ¿El meconio de qué color era? ¿Por qué es el meconio? La primera deposición, son los restos de contenido intestinal que son de color oscuro normalmente, ¿no? Es una cuestión así medio negruzca y a veces sale, ¿no? Entonces, como les decía al inicio, siempre busquen lesiones o malformaciones asociadas también. Entonces, de acuerdo a cada tipo, ¿se acuerdan? En el tipo 1, por ejemplo, había como una estenosis del ano. Y entonces explica fácilmente por qué va a haber heces acintadas, va a salir así como cuando usas un decorador, ¿no? En vez de salir todo una caquita así normal, digamos, va a salir como una cinta, ¿no es cierto? Porque hay un grado de estenosis y pues sale. Lo mismo que pasa cuando han visto ustedes en gastro, han visto cuando el paciente tenía pólipos o algunas otras tumoraciones a nivel del recto, justamente esa compresión que hace que las heces salgan, pues, en este caso, de formas acintadas, como cintas, ¿no? Como hay un stop, hay algo, sale de la caquita, pero no sale como debería, el colon va a comenzar a crecerse más y más y más, y por eso se explica también el megacolon secundario, ¿no? Va a haber un transcurso de días, semanas, el colon va a ser cada vez más grande, este paciente va a tener tendencia al estreñimiento, obviamente porque como no sale, se queda más tiempo allí, y ¿qué pasa cuando se queda más tiempo? El colon, ya saben que entre muchas funciones, una de sus funciones más importantes es absorber agua, ¿no? Entonces absorbe toda la cantidad de agua que se pueda y entonces la caquita de estos bebitos va a ser recontra dura y obviamente el paciente se va a estreñir, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? A través de tacto rectal, en endoscopía, también se puede hacer colonoscopía, proctoscopías. El tratamiento es, por lo general, también endoscópico, se hacen dilataciones o a veces incluso se pueden hacer algún tipo de plastía. Y el caso 2, el tipo 2, ¿se acuerdan? La membrana, ¿no? La persistencia de la membrana. Entonces, en este caso, ahí sí no va a salir nada de meconio, acá sí salía porque había solamente una estenosis, en cambio acá ya no va a salir nada. Sus signos se van a dar más o menos a las 48 horas, como no sale nada, se comienza a acumular y es pues una obstrucción propiamente dicha, ¿no? El paciente va a comenzar a tener dolor abdominal, distensión abdominal y poco a poco, probablemente en cuestión de horas, va a comenzar a tener vómitos de aspecto fecaloideo, ¿no? Porque la obstrucción es bien distal. Entonces, ¿cómo haces? Pues el diagnóstico, como les decía, pones al bebito, lo doblas un poquito las piernitas y vas a ver que justo en el sitio del ano hay una membranita, entonces es fácil, incluso el bebito está llorando, pujando y se sale como un globito, está así como que se infla, como que en cada pujadita se infla, ¿no? Pues ahí fácilmente te das cuenta de la persistencia de la membrana. En el tipo 3, que es la clásica ano imperforado, esa es probablemente la malformación más común, el famoso ano imperforado. Cuando uno revisa el bebito, solamente va a encontrar una pequeña fosita, no hay ano, simplemente no hay ano.
Obviamente, como no hay ano, está obstruido en cuestión de máximo 48 horas, el paciente va a estar recontradistendido, va a estar igual como cualquier signo de obstrucción intestinal, vómitos, dolor, distensión abdominal, y pues probablemente en este caso el diagnóstico se puede hacer a través de un estudio radiológico. Lo que hacen es buscar el colon que está más arriba, le echan contraste y ahí van a ver cómo se pinta esa digamos, ausencia de ano, ¿no? Y en el tipo 4, el ano tiene aspecto normal, pero igual tiene signos de obstrucción porque es un problema más arriba en el mismo recto que no existe, entonces no hay una comunicación. Estos dos lo que van a necesitar es un tratamiento quirúrgico. En el caso del 1, solamente una estenosis, van a dar dilataciones. En el caso 2, se puede perforar o resecar la membrana. Como les decía, esta es una cuestión que ustedes lo pueden hacer incluso como emergencia. Agarran y con una pinza Kelly, a veces utilizaban un termómetro que es atraumático, que es más boleadito, digamos, y metían como si estaríamos acuchillando a alguien, ¿no? Le meten una perforada y se sale, ¿no? Y listo. Lo ideal obviamente es referir a ese paciente para que hagan una resección total de la membrana, porque como cualquier membrana que se rompe tiene tendencia a cicatrizar y a cerrarse nuevamente. O sea, lo que les estoy diciendo que hagan solamente es para salvar la emergencia, pero eso no significa que lo dejen así nomás, sino que igual tienen que referirlo para que le hagan una resección completa de la membrana, porque si no se va a volver a cerrar. En el caso del tipo 3 y el tipo 4, como son ya ausencias de estructuras, en este caso el tipo 3 del ano, en el caso del tipo 4 que es el recto, lo que necesita sí es un tratamiento quirúrgico. Entonces en ese caso, lo que van a hacer, muy probablemente el cirujano pediatra, los cirujanos que podamos atender alguna vez, le vamos a hacer una colostomía. Como no hay ano, hay que hacerle una plastia, dependiendo de qué gravedad. Dentro de eso todavía hay otras clasificaciones, y en algunos casos se puede hacer una plastía del ano con el tiempo, en otros ya no, y el bebito va a tener, o esa persona va a tener para siempre una colostomía desfuncionalizante, no va a tener que hacer deposiciones para un costadito. Igual en el tipo 4, ¿no? Entonces, dependiendo qué tanto de recto te falte, podrás hacer una anastomosis, o sea, llegar a esa parte del muñón que es más proximal, llevarlo hasta el ano y hacer una anastomosis, ¿no? En algunos casos, en otras tal vez probablemente no se pueda hacer nada y igual el paciente tenga que acabar siempre en colostomía, ¿no? Entonces, ese es el manejo de lo que se ve. ¿Qué sería esto? Que se ve solamente una fosita, ¿no? El famoso ano imperforado, ¿no es cierto? Acá, como ustedes pueden ver, por la vaginita está saliendo meconium. Si les pongo esa figura, diagnóstico, fístula recto vaginal, ¿no es cierto? Fístula recto vaginal, y acá fíjense, no tiene anito, con ano imperforado, ¿verdad? Entonces, para que se acuerden, el meconium está saliendo por la vagina, y así más o menos es como a veces acaban los bebitos. Lo que se les hace es hacerle una colostomía desfuncionalizante, ¿no? Para que pueda con el tiempo hacerle, si es que es factible, hacer una plastía o del ano o del recto, y ya en una próxima cirugía recién hacerle una restitución del tránsito para que pueda defecar con normalidad. Entonces, eso es, como les digo, esto lo van a ver un poquito más cuando hagan neonato y vean enfermedades congénitas, le van a encontrar un poco, pero quería mostrarles eso porque algunas de ellas necesitan un tratamiento tan básico como romper la membrana, y en otras reconocer lo más pronto posible para hacer la referencia, y probablemente ese bebito acabe en colostomías para salvar el problema más importante, que es la obstrucción intestinal. ¿Ya? Estos sí, hemorroides lo van a ver pues a cada rato, ¿no? Recontra, a cada rato. Lo primero que les van a preguntar siempre, ¿qué es una hemorroides? Una hemorroides no es una varices, ¿no? ¿Qué son las varices? Dilataciones de las venas, de las arterias, aneurismas, ¿no es cierto? En cambio, las hemorroides en realidad están justo en los plexos donde se encuentran arterias y venas, o sea, la parte más distal donde se junta la parte final de la arteria y comienza el sistema venoso. Eso justamente es un plexo, ¿no? Que en este caso se va a llamar plexo hemorroidal. Y este plexo hemorroidal se encuentra pues en el ano,
Normalmente existen 3 o 4 plexos, por eso es normal que a veces uno opere una hemorroides o uno de los plexos y con el tiempo el paciente presente al otro ladito otra, ¿no? Porque alrededor del ano, como les digo, puede haber entre 3 a 4 plexos hemorroidales. Entonces no es extraño que tú operes y que el paciente vuelva a aparecer con otra hemorroides y te diga, pero si ya me operaron, ¿por qué me ha vuelto a salir? Porque ya saben que en el ano existen 3 o 4 plexos hemorroidales, ¿no? Pues las hemorroides se van a clasificar en 2 grupos, las hemorroides internas y las hemorroides externas. Pero cuando hablamos de internas, no solamente se refieren a que no se ven, porque algunas de las internas sí se pueden ver. Lo que pasa es que es una clasificación en cuanto a un reparo anatómico, que es la línea dentada o línea pectínea, que es la que está acá, como dientecitos, ¿ven acá? Entonces, las que están por encima de la línea dentada son las hemorroides internas, y las que están por debajo de la línea dentada son las hemorroides externas, ¿ya? No se olviden, por encima de la línea pectínea, hemorroides internas, y por debajo, hemorroides externas, ¿ya? No se trata de visualización, porque vamos a ver de acá un ratito que las internas también se pueden visualizar a veces, entonces no es un criterio la visualización, sino más bien el reparo anatómico, ¿ya? Entonces, si les preguntan, por encima o debajo de la línea pectínea, línea dentada, van a clasificarse las hemorroides internas y las externas. Entonces, lo primero que les va a preguntar el paciente siempre es, ¿y por qué me da hemorroides? ¿No? O sea, ¿qué he hecho yo para que me dé hemorroides? En realidad, pues, es multifactorial. Hay algunas que son idiopáticas que de repente, sin mayor problema, pues aparecen, ¿no? No tienes factores de riesgo, nada, y aparece porque tiene que aparecer. Listo. Esas se llaman idiopáticas. Sin embargo, hay algunas que son secundarias o asintomáticas, que se dan en algunos casos por alguna cuestión que entorpezca la circulación a nivel de la pelvis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si hay algo que ajusta, si hay algo que hace que el retorno venoso no sea el más adecuado, entonces esa zona que es más laxa, que en este caso son los plexos hemorroidales, van a comenzar a dilatarse poco a poco. Entonces ahí hay varias cosas, por ejemplo, cáncer del recto, tumores del recto, rectitis a repetición, afectaciones tubováricas, prostáticas, ¿no? Los pacientes, en especial gente mayor, abuelitos, que para orinar cuando tienen hipertrofia de próstata, obviamente orinan con dificultad, ¿no es cierto? Entonces tienen que estar empujando, ¿no? Como les expliqué en un momento, normalmente cuando son jóvenes, pues la gente orina y hasta 2 metros para allá, ¿no? Pero cuando estás viejito, ya de por sí la próstata va creciendo, entonces el viejito, por más que quiera orinar con fuerza y hacer un buen chorro, no va a poder ir a orinar pues ahí a 20 centímetros nada más, ¿no? Entonces, puja para poder vencer ese stop, digamos, que está creando la próstata, y eso hace de que haga pues todo el rato, constantemente, repetitivamente, maniobras de Valsalva, ¿no? Entonces eso hace que los pesos crezcan. Lo mismo sucede por más o menos parecido en el embarazo, ¿no? El bebito que está comenzando a crecer, el útero comienza a desplazar estructuras, ajusta todo el sistema venoso que pasa por ahí, ajusta el retorno de vasos ilíacos, el aporta, qué sé yo, ¿no? Y entonces el retorno venoso también disminuye igual. En el caso de la cirrosis hepática, ya saben, por una alteración en la circulación portal, por la misma presión a veces que hace la ascitis, que es parte de la cirrosis, etc. Esa cardíaca igual por la ascitis, ¿no? Entonces todas esas situaciones van a predisponer. A eso vamos a sumar algunas cuestiones o factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, posición erecta, ¿no? Es normal, digamos, ¿quiénes son nuestros pacientes con hemorroides? Por ejemplo, policías, que están siempre haciendo su trabajo parados, ¿no? Están, no sé, policía de tránsito, todo el rato parados, ¿no? Y muchas horas, ¿no? 6, 8 horas, 10 horas paraditos sin poder sentar, entonces eso, por ejemplo, ¿no? Existe una cuestión genética, una predisposición, algunos tipos de ocupaciones, actividades sedentarias, esfuerzos físicos desmedidos, pues digamos, la gente que hace fuerzas, pesas, se dedica a hacer gimnasio, ¿sí? Entonces también, ¿no? Hay que cuidarse, ¿no?
Otra posición, por ejemplo, los choferes, los que están mucho tiempo sentados, ¿no? Y la gente dice, no, es que el aceite, el asiento quema y porque como está caliente eso me genera hemorroides. Y en realidad no es eso, sino es la posición, no estás así sentado, digamos, estás haciendo una curva, entonces el retorno venoso no es el mejor, igualito, ¿no? Neurocirujanos, también, ¿no? Tienen cirugías de 6, 8, 10 horas, también tienen una predisposición. Dentro de los cirujanos, ¿no? Probablemente son los que más demoran, tienen cirugías mucho más largas, entonces también estadísticamente se ha visto de que ellos tienen más hemorroides, por ejemplo, ¿no? Y así, cuestiones profesionales, por eso es importante siempre preguntar, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo? No sé, ¿estás parado? Sí, ¿cuánto tiempo?